Bienvenidos y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast, video podcast Entre Profes. Este es un espacio para nosotros, para conversar sin solemnidades, para hacerlo como cuando estamos hablando de clases nosotros, en la sala de docentes, en los pasillos, tomándonos un café tratando de resolver el mundo. Vamos a dejar por fuera del video aquellas formalidades que usualmente nos convocan cuando redactamos la demanda, cuando hacemos un concepto, cuando acudimos a una institución. Y aquí vamos a conversar entre amigos, entre pares, entre profes, como cuando estamos sentados por fin, vemos algo especial. Y esto lo estamos haciendo en el marco de la conmemoración del Día del Abogado. Este día no quisimos celebrarlo con grandes discursos, no queremos celebrarlo con grandes frases trilladas por aquellas que se conocen a los abogados, a veces no entendido, sino con los fondos de Chile, ¿no? Entonces, yo hoy quiero presentarles a dos colegas abogadas, a dos colegas docentes de esta universidad que se la juegan toda. Son unas apasionadas que tienen fuego en el corazón, que son estrictas, hermanos, y que además son una belleza de persona. Bienvenida, Tatiana, bienvenida, Milena, a este segundo capítulo de No, yo feliz de estar aquí en mi casa de estudios y muy contenta porque tenemos la oportunidad de conversar en estos espacios que son novedosos y que nos permiten confesarnos y conocer las confesiones del compañero también. Bueno, nosotros todos somos, antes que docentes, somos abogados y antes de docentes fuimos litigantes, fuimos asesores, trabajamos. Y eso nos ayudó a nosotros a traernos experiencias que nos hacen quizás un poco, que hacen más valioso el conocimiento que compartimos a los estudiantes. Pero la docencia en algún momento nos inquietó. Nosotros trabajamos por eso, ustedes trabajaron por eso, lo buscaron, o definitivamente la oportunidad tocó la puerta. Porque en mi caso, tocó a la puerta. Yo siempre quería hacerlo. De hecho, cuando estaba en grado 11 me hicieron un examen de orientación profesional, estoy hablando del año 2001, y me salía como una de las vocaciones el de ser docente, pero en mi generación los muchachos no queríamos ser docentes. Quizás eso no daba mucho dinero y no daba tanto estatus como el de ser abogado, o ser médico, o ser ingeniero. Pero al final, después de 15 años, 20 años de experiencia, la oportunidad tocó a mi puerta y aquí estoy disfrutando. Entonces, ¿cómo fue con ustedes, Milena? Cuéntanos. Bueno, en mi caso, más de 10 años de consultoría en las empresas donde tenía que brindar capacitaciones, me ocurría algo muy particular. Y es que al finalizar esas reuniones donde yo tenía que empezar a enseñar, siempre me preguntaban, doctora, ¿y usted dónde dicta clase? No, yo no estoy dictando clase. Usted debería, no puede ser. Yo estoy convencida que usted dicta clase porque es que usted enseña muy bien. Piensa lo que usted tiene habilidades para eso. A veces nosotros no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos. De hecho, a veces no analizamos nuestras propias habilidades y nuestras propias destrezas. A partir de esos comentarios que me hacían mis propios clientes, yo comencé a cuestionarme si en realidad tenía habilidad para la enseñanza o no. Y me fui dando cuenta de que no solamente en realidad podía tener las habilidades, sino que me gustaba enseñar. Siempre disfrutaba cuando lo hacía. Un día pues la oportunidad tocó a mi puerta y decidí tomarla y la verdad es que para mí ha sido una experiencia maravillosa y durante todo este tiempo que llevo enseñando a los futuros abogados me he dado cuenta que definitivamente es una vocación y una vocación hermosa, muy bonita. Lo haría gratis realmente si tuviera que hacerlo porque me disfruto ese espacio en un aula de clases con mis estudiantes. Ustedes han visto la película, seguramente, ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Que este personaje tuvo varios sucesos en la vida que, sin buscarlo, generaron las habilidades del conocimiento que necesitaba para volverse millonario en ese juego de televisión famoso. Yo sé que tú hiciste teatro en tu época universitaria. ¿Crees que esas herramientas, si buscarlas,
te generan unas habilidades para presentarte ante el público, para hablar, para enseñar. ¿Crees que eso aporta de manera positiva? Sí, demasiado. Es más, le voy a hacer una confesión y es, acá está mi jefa viéndome, ¿no? Pero yo tengo que confesar que cuando me citaron a la entrevista, uno de los pasos dentro del proceso de atracción del talento es hacer una micro clase. Ok, entonces desde el punto de vista muy disciplinar, yo la preparé y confieso que estaba un poco nerviosa. Y en ese momento me tocó hacer uso de las herramientas que tengo en mi época de teatro. Yo dije, ay, no, o sea, digamos que aquí realmente me tocó hacer de cuentas o imaginarme que estaba en una escena para tratar de sacarlo lo mejor posible. Entonces, definitivamente sí, porque cuando uno practica teatro, tiene que aprender el miedo escénico, tiene que aprender a proyectar la voz. Listo, y eso es un elemento fundamental en un aula de clase para que los estudiantes te escuchen bien. Y hay una gran cantidad realmente de habilidades y de ejercicios que uno practica en teatro y que usa también dentro del ejercicio docente. De hecho, una de las materias que está en el programa de la formación docente es el teatro. Yo lo hice en la universidad, seguramente tú lo hiciste por pasión, no sé si por materia, esta universidad le permite a los estudiantes hacer ese ejercicio. Tatiana, ¿cuál fue tu experiencia con la docente? Bueno, en mi caso, siempre supe que quería ser docente. Desde que estaba pequeña jugaba a ser la profesora y a mí era la que tenía que darme el rol de la pizza y el borrador que todavía estaba en esa época. Le cogía los exámenes a mi papá, revisaba, siempre supe lo que quería. Cuando tuve la oportunidad, bueno, de ver, de inmediato que sabía que era lo que quería. Y creo, al final de todo, que a nadie le llega y le toca la puerta. Porque a veces, aunque nos toca, si no nos gusta y no tenemos la vocación, simplemente no lo agarramos. Y que creo que todos los que estamos en el rol de docente lo hacemos por vocación, porque efectivamente la clase no es la. Pues, y no consigue vocación. Tu papá fue docente de bachillerato, de institución pública, de institución privada. Bueno, tu papá fue docente, ¿y qué le aprendiste de tu papá? ¿Qué veías tú de tu papá cuando calificaba, cuando llegaba al salón de clases, etcétera? ¿Qué de eso, esa labor tan bonita que tu papá ejecutaba en el bachillerato con algún estudiante, tomas tú para la formación universitaria? Bueno, creo que le quise aprender mucho, pero todavía no le he aprendido mucho que digamos. Mi papá es un docente que todavía en sus cumpleaños sus alumnos lo visitan. Es un docente que enseñó mucho, fue muy estricto con sus estudiantes, pero eh, logró que sus estudiantes lo amaran. Y creo que hacia allá me gustaría. A pesar de que sé que soy un poquito estricta, que yo no creo tanto en eso, eh, los estudiantes me lleguen a amar a tal grado de que se preocupen más por, por aprender, también por el amor que le tienen al docente. Creo que es la única manera en la que en realidad llegamos a los estudiantes, cuando ellos de alguna manera, digámoslo, se enamoran de su docente. Y hacia allá me gustaría apuntar. Yo soy un fiel testigo de la mujer estricta que es Tatiana. He estado compartiendo con ella espacios de calificación y yo digo, definitivamente mi compañera no tiene corazón, pero yo creo que es absolutamente necesario para la formación de los estudiantes exigirles que den una milla extra, que den un poco más de lo que ellos creen que pueden dar. Y a nosotros nos ha pasado en algún momento con algún formador. Venga, yo quiero que ustedes me cuenten algo. Ya entramos a la universidad, ya somos docentes de la universidad y todos los días damos clases de lunes y sábado, con todo el cariño del mundo, con todo el amor y con toda la pasión y toda la preparación del mundo. Pero hay sucesos que lo descolocan a uno. Tú llegas a la del mundo con tu clase estructurada, diapositivas, videos, práctica y demás. Pero hay circunstancias en el salón extraordinarias. Cuéntenme una experiencia. ¿Qué puede pasar en el salón de clase que te saca una risa, saca un disgusto o algo pasa distinto en tu ser cuando eso está ocurriendo? Bueno, no sé si sea apropiado realmente contarlo en este espacio, pero una de las situaciones que más me ha descolocado
confieso que en el momento no sabía cómo manejarlo, es decir, no sabía si comportarme como una mujer sabia y prudente o comportarme como una mujer, digamos, un poco más agresiva para intentar educar al hijo ajeno. Pero, a ver, ¿qué ocurrió? Y es que a mis estudiantes, durante la clase, les asigné una actividad y en ese tiempo debían trasladarse a la biblioteca para investigar una información. Y hubo un estudiante en particular que no se fue hasta la biblioteca, sino que se quedó en el aula de clases enfrente mío e insistía en quedarse ahí y porque en ese momento me estaba invitando, digamos, a salir, que si yo le aceptaría una invitación a cenar. Entonces, pues respiré profundamente y en ese momento pues no sabía si comportarme como una mujer un poco, una mamá regañona porque era chiquito, o sea, bastante menor que yo, como, hágame el favor, maltrato aquí hacia el estudiante, o un poco más prudente, que al final fue lo que hice, exacto, un poco más prudente, que fue lo que hice, como de, a ver, te estoy pidiendo que por favor te traslades a la biblioteca. No, profe, pero es que yo la admiro tanto. Ya, te estoy pidiendo el favor de que te traslades a la biblioteca. Te estás demorando mucho ahí. Hasta que, bueno, se resolvió la situación sin que pasara a un percance o una situación, digamos, que escalara de otro tipo. Pero creo que en un aula de clase con un estudiante directamente ha sido de los temas que hasta el momento me han dejado, digamos, como una huella que me ha tocado manejar. A mí me pasó una vez, fue una situación de salud. Estábamos en el salón de clase de Derecho Laboral, 7:30 de la noche, y la estudiante se desmaya en el salón. Entonces yo me preguntaba cuál era mi papel, cargarla, trasladarla hasta el salón, quedarme con cara de póker como si nada estuviese ocurriendo para no alterar como la tranquilidad del salón. Al final me quedé congelado, los compañeros afortunadamente sabían qué hacer porque no era la primera vez que se privaba. Entonces la muchacha la sacaron del salón de clase y yo seguí dando la clase como si nada. Todavía me pregunto si fue la actitud correcta o si debí acompañar un poco más al estudiante, pero bueno, son situaciones que pasan y uno no sabe cómo enfrentarlas. Cuéntame tú, Peti. Bu- Para mí, situación que me haya marcado, así que tenga ahorita mismo en memoria, bueno, ninguna, pero sí sé que los estudiantes se ponen bastante creativos finalizando las 16 semanas y ahí les han pasado mil y unas historias que nos quieren compartir cuando de pronto no es el resultado que esperaban. Y hay muchas cosas que pueden dar risa, que a veces, si es permitido, pues no tengo ningún reparo en reír con él de su propia historia y si no, pues simplemente me río en mi interior. Bueno, y ante esas circunstancias, Miguel, uno cómo hace para mantener la cordura, cómo hace uno para, cómo hace uno para mantenerse en su rol de docente, que es el que está liderando ese barco en ese momento. Cuando a ti te dicen algo que puede rayar en lo atrevido, que de pronto puede rayar en lo absurdo, que puede rayar en lo extraordinario, cuando te está ocurriendo algo que no te lo esperaba. ¿Cómo se mantiene uno en su posición? ¿Cómo te ha pasado a ti? Yo creo que a mí realmente lo que me ayuda es acordarme cuando yo fui estudiante y entender que ellos están en etapa de formación y que ese rol que tengo como formadora, sin importar la diferencia de edad, porque yo tengo estudiantes que tienen 60 años, puede ser él mi papá, y yo le digo a veces, digamos por cariño, a algunos los trato como colegas, y a veces le digo hijo, y él puede ser mi papá. No solamente para conservar la prudente distancia, sino porque entiendo que quien tiene el papel de formador en ese momento soy yo. Y eso implica una mayor exigencia frente a la inteligencia emocional, de la que uno tiene que hacer uso como recurso y herramienta para resolver las distintas situaciones que se pueden presentar en un aula de clases. Entonces, recordarme a mí misma o verme a mí reflejada en el espejo de lo que ellos son hoy y de lo que serán mañana y de cómo yo puedo contribuir, cómo contribuyo yo en esa formación de ellos, es lo que me ayuda a mí a mantener el centro frente a las
dificultades, complejidades que se pueden presentar, que se presentan siempre en el aula de clase. Es algo así como ponernos los zapatos de ellos, actuar con empatía y entender que están en un proceso, pues, de formación que les falta algo, ¿no? Bueno, creo que comparto varias cositas con la doctora Milena. Entre esas, bueno, si me pongo a veces en mirarlos a ellos, ponerme en este momento en que yo soy estudiante, diría, hey, cógela con calma que te pudiste haber sido peor. Entonces, siempre he sido un alma, digamos, libre de alguna manera y un poco revolucionaria. Entonces, que un estudiante me salga con alguna que otra cosa en la aula de clase no me sorprende, he tenido peores circunstancias y lo que trato es de tratar de aplicar la inteligencia emocional que hemos tratado de construir y mirar cuál es el rol que me corresponde en el marco. Y en el marco de ese rol, pues, tratar de sortear la situación. Si la sorteo bien, pues ni idea. Si la sorteo mal, me pasa en este momento como, perdón, como a ti, que al final nunca sabes si lo hiciste bien o no. Pero de alguna manera somos papás también acá. Entonces tenemos un montón de hijos a los que tratamos de educar, pero que al final sabremos si lo hemos hecho bien o no. Y ustedes, además de, bueno, ya hemos hablado, ustedes como docentes, ustedes como abogadas, ustedes como, pues, consultoras, etcétera, su rol de abogada pura en la calle. Pero no hemos hablado de ustedes como mamás, como mujeres. Esta labor de docente es apremiante, ¿no? Es exigente. Requiere tiempo, inversión de tiempo. ¿Cómo negocian ustedes sus tiempos siendo mamás? En una situación concreta, nosotros damos clases hasta las 9 de la noche en algunos casos y los hijos de ustedes las están esperando. Algunos sábados nosotros nos toca ir a la universidad y los hijos están esperando. ¿Cómo consiguen eso? ¿Cómo han tenido ustedes el peso de ser mujeres que además usualmente la mujer es la cuidadora? Sí, sea la que más gana dinero en la casa, usualmente es la cuidadora, usualmente es la que tiene que tomar decisiones frente a los hijos, usualmente es la que le toca ir a las reuniones del colegio con los hijos, cuando el hijo se pelea con los compañeritos, ustedes lo tienen que solucionar, porque tienen que estar dando clases. ¿Cómo hacen para negociar? ¿Cómo hacen para mantener todas las pelotas en el aire como si fueran malapitas? Gracias por ponerme el dedo en la llaga. Bueno, profe Alfredo, ¿qué le diré? Realmente es uno de los retos más demandantes que enfrentamos nosotras como mujeres, porque no solamente somos mamás, somos esposas, somos hijas, sino que desde la individualidad como mujer también aspiramos a alcanzar proyectos, metas, sueños personales. Y aquí estoy hablando por Milena Álvarez, ¿ok? Que me levanto cada mañana y que tengo proyectos y sueños por cumplir desde lo individual, ¿ok? Realmente sí, yo al final he llegado a la conclusión que si tratamos de poner todos los huevos en una sola canasta, mamá, esposa, hija, profesional independiente, youtuber, docente, es imposible cumplir con todo al 100%. Porque cuando estamos cumpliendo con los deberes profesionales, de alguna manera estamos restando a los roles familiares. Y cuando estamos cumpliendo con el rol familiar, de alguna manera estamos dejando de hacer, descuidando y poniendo de lado lo profesional. En ese sentido, una de las lecciones, y creo que me quedo más bien con la versión de que se trata de dar el 100% cuando estás cumpliendo determinado rol. Es decir, en el momento que corresponde a la familia, el 100% a la familia. En el momento de los hijos, el 100% a los hijos con tiempo de calidad. En el momento de realizar las labores profesionales, pues dedicar el 100% y con la mayor calidad posible para obtener, digamos, e impulsar, digamos, esos resultados que desde lo individual y de lo profesional cada uno está buscando. Pero decir que hay un equilibrio al 100%, yo creo que es mentira. Si alguna mujer trabajadora lo ha encontrado, que me dé el secreto, porque yo no lo he encontrado. Bueno, aquí estamos para inscribirnos a esa clase de esa mujer que acabas de llamar, porque creo que
Necesitamos esas clases de malabares que acabas de hablar, Alfred, porque definitivamente no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Si estamos aquí sentadas hablando hoy de docencia y terapiándonos de alguna manera entre nosotros mismos, es porque es posible, o sea, sí se puede. No es fácil como muchas cosas y quizás a quienes nos costó formarnos como abogados, pues también desde ahí se parte. Ser mamá es un rol tan bonito que independientemente de lo que te permitas hacer como profesional o lo que quieres alcanzar como meta de mujer que eres o que soy particularmente, eh, nace de manera natural y el tiempo que es para mi hijo, pues definitivamente es para él. Y él lo siente, yo sé que es así. Entonces, creo que de esa es la manera en que trato de equilibrarlo, aunque nunca esté para él al 100% como realmente me gustaría. Pero se sortean las situaciones y de alguna manera sí se hacen malabares. Sí se hacen. Ahora cuénteme algo. Yo creo que las decisiones y el comportamiento de la abogada no es lo mismo, no es el mismo comportamiento de la ingeniería, de forma de pronto con un pensamiento. Nosotros siempre queremos ir a lo profundo, ¿no? Los abogados. Ustedes el derecho como las ha vuelto más desconfiadas, Las ha vuelto más analíticas, las ha vuelto más complicadas, porque realmente los abogados vemos problemas donde no los hay. Para eso nos contratan, para irnos un poco más allá. ¿Qué ha hecho el derecho de Cristo? Volviendo al día del abogado. Bueno, el derecho ha potencializado lo complicada que ya era. Realmente sí, creo que el derecho nos permite convertirnos en unas personas más analíticas, pero también más perspicaces, no diría desconfiada, no sería la palabra, pero sí a tener un poco de malicia, esa malicia que llamaban los papás indígenas, que te permite de pronto ver lo que algunas otras personas que no han tenido la oportunidad de cursar pues este programa o de estudiar, de formarse en esta carrera, de pronto no logran ver porque desconocen de algunas cosas que pueden pasar alrededor de ellos. Entonces, en el marco de ese ejercicio nos hemos permitido apoyar a otras personas, ¿verdad? Y es esa malicia que nos permite de pronto mirar, hey, esto no está bien aquí, esto no es normal. Y no lo llamaría, ¿cómo es la palabra? ¿Qué tú dijiste ahorita? Analítico, no lo llamaría desconfiado, sino perspicaz, un poquito más perspicaz. Mire, cuéntanos todo el día entre contratos y entre litigio y entre un montón de cosas. Yo tengo que reconocer algo, y es que a veces soy una persona un poquito insoportable. Y creo que de alguna manera eso está asociado precisamente con mi rol como abogada y las habilidades que uno tiene que aprender a desarrollar. Y eso lo llevo o se traslada de alguna manera al ámbito personal. Aquellos que me conocen muy de cerca saben que yo soy cuando quiero tener algo y cuando me comprometo porque las cosas salgan bien, realmente voy muy al detalle. O sea, pregunto lo mínimo. Confírmame lo que ya me dijiste antes, pero dímelo ahora con unas palabras distintas para comprobar que no te contradijiste con lo que me dijiste el minuto anterior. Porque yo de ahí saco mis propias conclusiones como si estuviera interrogando. De hecho, me pasa incluso en el hogar, en el matrimonio. Y a veces mi esposo me dice, bueno, flaca, ya que tú no estás interrogando a ninguno. Te quieta. E incluso para tomar decisiones personales como compra de vivienda, etcétera, la gente compra y no, pero uno como es abogado y entiende un poquito, se hace su propio estudio de título y uno por cualquier situación que haga falta, tú dices, desisto. Ya hubiera hecho el negocio y hubiera comprado en X parte. Lo hace todo el mundo, pero un abogado no. ¿Por qué? Porque somos más, digamos, acuciosos, mucho más al detalle, mucho más incisivos. Y yo siento que esa es una cualidad desde el punto de vista profesional, porque quien paga mis servicios
los paga precisamente para eso, para que uno advierta la posibilidad de riesgos futuros y uno se anticipe, etcétera. Pero en el caso personal, que eso digamos que por allá es valorado en lo profesional, en el caso personal se convierte en una molestia para muchos y yo reconozco que en muchas ocasiones me convierto ya en una persona molesta porque me paso de tanto preguntar e insistir, pero te aseguro que cuando yo insisto es por algo, porque tengo algo entre pecho y espada. Óigame, ustedes se acuerdan que cuando creo que todos somos ya, los años 2000 algo. Y en ese momento la formación era distinta. Yo estudiaba en una universidad que la carrera era por yo tenía que sacar 3 notas al año. Para ser alumno, que era más o menos en febrero, en marzo, perdón, para el punto que era agosto, septiembre y parecía no había notas de seguimiento. Para nada. Era una selva en la que tú te tenías que enfrentar en noviembre con el profesor para que casualmente te sacara, te pusieron 3. y tenías que leerte todo aquello que él te había asignado Entrábamos hasta noviembre porque todo entraba. No había notas de seguimiento, además los estudiantes, pues no se cuidaba la deserción del estudiante, no se cuidaba la salud mental del estudiante, no se cuidaba absolutamente nada. Nosotros éramos unas máquinas que íbamos a leer fotocopias, libros en el momento de los estudiantes cuando había disponibilidad, cuando llegábamos primero del compañero, los trabajos nos tocaba hacerlos a pulso, es decir, si había un computador o si no, nos tocaba hacerlos a mano. estudiando en bibliotecas. Pero hoy es distinto. Hoy los muchachos están en un contexto tecnológico diferente. Nosotros no contábamos con inteligencias artificiales que nos ayudaran a realizar textos. Tampoco con inteligencias y tecnologías que nos ayudaran a resumir textos en PDF. Eso no existía. Nosotros, con nuestra fotocopia, Allá en el local de algún mono, porque siempre las copias se sacaban donde el mono, todas las universidades tenían un mono, y debías tener un resaltador para ir sacando y tomando noticias. hacía el trabajo más complejo, más difícil, pero esa formación y ese estilo nos llevó hasta donde estamos hoy. Abogados como yo, etcétera. Pero hoy es distinto y nosotros a veces nos incomodamos por la manera tan fácil como los pelados pretenden aprender. Con Inteligencias artificiales, además. Nosotros hemos calificado trabajos que sabemos que son hechos con inteligencias artificiales. una vez les cuento una anécdota. En clase estaba dando clases en otra facultad, en una de Derecho, y yo les enseñé sobre sociedades comerciales y para terminar En la unidad le dije, bueno, una sociedad comercial, ustedes escogen cualquier tipo de las 5 o 6 que hay. Entonces, uno de ellos, utilizando la inteligencia artificial, trabaja en una ciudad de Costa Rica, y ya había dado cuenta. ahí es cuando uno se enfrenta a esas cosas absurdas y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese estudiante que lo tengo al frente con una sociedad de Costa Rica que no sabía ni siquiera lo que había hecho. ¿Qué consejos nosotros podemos darle a los estudiantes con estas facilidades que tienen hoy para aprender? Está bien Utilizar la inteligencia artificial, utilizar las tecnologías. ¿Cómo hace uno para que no se anule el conocimiento y no se anule el esfuerzo, el raciocinio con la facilidad que ofrece la tecnología? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, yo quiero destacar algo, y es que el mercado legal ha cambiado. El ejercicio de la profesión ha cambiado. Una de las profesiones más estáticas en la historia es precisamente la abogacía. Porque en Roma, el señor ese con la peluca de blanca, ¿ok? Con la toga, y la manera de pronto de las instituciones, incluso de Roma, a nosotros pues nos las enseñaron, a mí me dieron derecho romano. Y es de las profesiones que menos ha evolucionado en el tiempo. Hasta que sucedió un hito histórico, la pandemia. Entonces, la pandemia realmente revolucionó todo, no solamente impulsó las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, las redes sociales, estamos en una quinta revolución, dicen muchos, y eso implica que el ejercicio de nuestra profesión realmente también tiene que dar un salto.
Somos nosotros quienes nos educamos. En el caso mío, estudiando Calamandré en la Bartolomé Calvo, quienes tenemos que aprender a adaptarnos a el tiempo actual. Esos jóvenes que nosotros hoy estamos formando, su ejercicio profesional representa para ellos nuevas demandas, nuevas exigencias, nuevas habilidades. Y como formadores hoy, nosotros tenemos que entenderlo y comprenderlo. Para mí es esencial que un estudiante entienda que la inteligencia artificial es una herramienta y una herramienta poderosa que lo puede, que si él como estudiante con sus propias habilidades es excelente, utilizando adecuadamente las herramientas, va a dejar de ser excelente para convertirse en superpoderoso. Pero para convertirse en superpoderoso, la primera conciencia que debe desarrollar es de que eso que está utilizando es una herramienta, no el reemplazo de lo que a él le corresponde. Entonces, no puede anular una de las condiciones esenciales de cualquier abogado, que es el análisis crítico, por ejemplo. Entonces, sí, yo puedo utilizar la inteligencia y desarrollarme un prompt espectacular para que me desarrolle un artículo científico sobre los títulos valores desmaterializados, por ejemplo. Sí, pero ¿y eso que me está diciendo la inteligencia artificial será cierto? ¿Qué grado de verosimilitud tiene? Para yo saber si la inteligencia es inteligente en realidad y me está dando un artículo con una calificación 10 o me está escribiendo una estupidez, ¿quién más tiene que tener conocimiento? Soy yo, que estoy utilizando la herramienta, no es al revés. Cuando hacemos conciencia de eso, yo creo que estamos potenciando los abogados del futuro. Realmente disciplinas como la mía, tradicionales, el derecho laboral, el derecho penal, el derecho, creo que de alguna manera van a seguir siendo necesarias. Pero hoy se está impulsando nuevas habilidades y nuevos enfoques hacia el ejercicio de la profesión. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que ayudarle a nuestros estudiantes a entender. Pero tenemos, se supone que cuando nosotros llegamos a un salón de clases, somos como docentes los que más hemos leído sobre la materia que estamos dictando. Pero decías tú hace un rato, Mile, que los estudiantes son nativos digitales. Ellos nacieron con la tecnología, nosotros no. Nosotros vamos un paso detrás, tenemos que aprenderlo. ¿Cómo enseñarle a los estudiantes italianos a trabajar una tecnología que ellos saben utilizar? Ok, yo aquí creo que nosotros somos los que tenemos que trabajar de la mano con ellos, decirles a ellos que somos nulos en ella para que ellos sean los que también nos enseñen a nosotros un poco. Creo que está permitido aprender de ellos, creo que está permitido que ellos la utilicen. Ya en este momento ponernos con prohibiciones no va al caso. Ellos pues sí o sí la van a utilizar. Lo que hay que sembrarle a los estudiantes, independientemente de la existencia o no de la inteligencia artificial, es que cuando salgan del aula de clases se lleven tantas dudas como certeza. Porque cuando se lleva uno dudas de una parte, sí tiene el deber de investigar. Esa es una de las maneras en las que yo los invito a ellos a entrar en conciencia, y es no creer, no confiar. Llevarse todo a la duda, inclusive aquello que proviene de una herramienta digital, que se supone que es lo top en tendencia y todo lo demás, pero si bien es cierto, y lo he comentado en otros escenarios, es que es una herramienta que es construida por un ser humano. Por tanto, es una herramienta que ha sido podido desarrollarse por cualquiera de los que estamos acá sentados. Es decir, tendencia a errar. Por tanto, ellos deben cuestionarse si realmente la información que obtienen de ahí amerita que se la tomen 100% de segura. Esas, digamos que son dos pilares que manejo con ellos, y el tercero es que entiendan que si bien la pueden utilizar y que deben criticar esa herramienta, cuestionarse el resultado de la herramienta, también es que se permitan entender que es una herramienta que es el medio por el cual ellos van a alcanzar un fin.
Pero si en algún momento de nuestra vida, ni Dios lo quiera, volvemos a esa etapa donde el Internet no funciona al 100, ellos deben desarrollar esa capacidad de comprensión, de análisis, y sobre todo porque el derecho está tasado, está enmarcado en algo y es de lo que nos diferencia del resto de cosas, y es el raciocinio. Y si ellos no se meten, digamos que en esa película, más allá de las modernidades, entonces creo que están pisando en terreno equivocado. Nosotros estamos frente digamos, unos desafíos interesantes y es si la inteligencia artificial va a reemplazar o no al abogado, va a reemplazar o no al derecho, atendiendo a que pues, conocemos IAs que pueden atender cualquier rama del conocimiento, pero ya las inteligencias artificiales se están especializando. Ya hay inteligencias artificiales que pueden hacer contratos, que pueden hacer demandas, que pueden hacer, no sé, buscar precedentes judiciales. Ya hay jueces de la República que han utilizado la IA para su trabajo judicial. Pero todo eso, pues, digamos, es una tarea que nosotros debemos definir para enseñarle a los estudiantes que vamos a ser reemplazados como abogados en algún tiempo o que algunas actividades del abogado van a ser reemplazadas. Yo considero que hay tareas operativas en el ejercicio de la profesión que sí serán reemplazadas. Es decir, hoy el conocimiento está muy a la orden del día en todas partes, muy asequible, es lo que quiero decir. Y además, haciendo uso de las tecnologías con flujos de pronto de información que se organizan, es muy fácil automatizar tareas. Así que hay actividades que en el ejercicio de la profesión sí es posible que ya no se requiera de un abogado que ejecute esa tarea, pero implica una carga mayor para nosotros y para poder, digamos, sobrevivir o seguir viviendo del ejercicio de nuestra profesión. Y es que hacen más exigentes dos aspectos. Uno, la hiperespecialización en áreas. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo automatizar algunos procesos, se va a seguir requiriendo del especialista y sobre todo en asuntos, y es muy propio de nuestra profesión, en donde es que frente a este caso en particular que tiene un matiz, puedo interpretar esto, puedo interpretar aquello, pero ¿qué es lo que resulta más aconsejable? Y las respuestas no siempre son perfectas, primero. Segundo, a veces lo que es aconsejable para A no es aconsejable para B. ¿Será que la inteligencia artificial tiene la capacidad, por lo menos en este momento, para hacer esa diferenciación? Yo creo que a ese estado de madurez todavía no hemos llegado con la inteligencia artificial. Segundo, hay algo que no puede ser reemplazado por la tecnología y que son las habilidades humanas. Entonces nosotros tenemos que fortalecer las habilidades blandas, la empatía, la escucha activa. Y a veces cuando me desahogo con colegas de cosas que me suceden en mi ejercicio profesional, yo después de que gané 2 horas, invertí 2 horas de tiempo, 3 horas de tiempo con un cliente, que él pensó que me estaba haciendo una consulta jurídica, que él tenía un problema jurídico, por ejemplo. Y llego yo y me siento, lo escucho y me doy cuenta de que no es un problema jurídico, es un problema organizacional, eso no lo resuelve el abogado. Eso, mira, tenías la solución ahí, no la viste. Esas son habilidades del ser. Eso no te lo identifica ni te lo da la tecnología. Y al final, quien paga por tus servicios, paga por eso, paga por el ser, cuando conecta con el profesional. Porque tú lo escuchaste atentamente
y porque tú lograste identificar situaciones que a lo mejor él tenía aquí y no las vio. Y paga por eso, más que por el conocimiento jurídico en sí mismo, en este caso, pues que te estoy dando como ejemplo. Entonces, hay espacios en donde definitivamente la tecnología no va a entrar. Aquel que se queda simplemente como el abogado y en tareas operativas y lo que llamamos paralegal, etcétera, etcétera, pues obviamente sí, será reemplazado. Tati, ¿qué crees? Bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial carece de cosas que nosotros como humanos podemos aportar. Y en ese sentido, creería que puede desplazar a aquella persona que no se forma íntegramente. Para empezar, la inteligencia artificial hasta ahora te permite hacer un rastreo, un muestreo, un estudio de qué se ha dicho en la red, qué se ha dicho en esa nube gigante que hay en Internet. Pero quizás hacer una hermenéutica jurídica, que es la que nosotros también aprendemos en el ejercicio, no es tan fácil, ¿sí? Y hacerla desde un punto de vista holístico, analítico, crítico, es aún más complicado. Si bien la inteligencia artificial puede desplazar a algunas personas o algunas tareas básicas, llamaría yo, técnicas, como bien utilizó Mile, eh, yo creo que no va a desplazar a los profesionales que se forman en derecho, pero aquellos profesionales que se comprometen con la dinámica, ¿sí? Aquel profesional que se forma, no sé si decir siquiera formar, sino aquel profesional que llega para obtener un título, un cartón, colgarlo tal vez, pues sí va a ser desplazado, porque no ha visto la carrera desde el punto de vista más natural que tiene. Pero decir que la inteligencia artificial de alguna manera va a llegar y a desplazar al ser humano que se ha formado y que ha crecido con esa connotación del sentir por la profesión es desnaturalizar de alguna manera para qué está creada la inteligencia artificial. Y es darle un rol más activo que el que en realidad tiene. Y es que es una herramienta. Y las herramientas, ¿quién las usa? Nosotros. Si no, se queda ahí, en herramienta. Entonces yo creería que la inteligencia artificial al final de cuentas no sería nada sin el ser humano. Y sin nosotros no sirve para nada tampoco. Entonces primero nosotros, nos nutrimos nosotros, la utilizamos, claramente está para utilizar, pero hasta ahí. Que me vaya a desplazar, no creo. Puedo concluir entonces a partir de ambas intervenciones que es necesario incluir la inteligencia artificial dentro de nuestros esquemas de formación. Porque si bien no nos va a desplazar, nos puede rezagar si no vamos en la dinámica que nos está exigiendo la época. En ese sentido, ¿cuál es la formación que nosotros debemos entregarles hoy a los estudiantes de Derecho? Yo creo que esa formación va más en clave de habilidades que ellos tienen que desarrollar que en conocimiento puro y duro. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, mis docentes, por ejemplo, para citar un artículo, todos se lo sabían de memoria. Te decía, porque el artículo 1 es el 2 y el 3 dice y te lo... Mira, es que un abogado no era permitido. O sea, el mejor abogado era el que se sabía los artículos de memoria, dónde ubicarlo y qué decía cada uno de ellos. Ya en la época más contemporánea, en la mía, pues no nos enseñaron tanto en clave de apréndetelo de memoria, sino usted tiene que saber dónde ubicarlo. Entonces no memorizo el artículo, pero sí tengo que saber. Si yo estoy, por ejemplo, en el Código de Comercio y me están hablando del comerciante, las obligaciones del comerciante, ok, yo eso dónde lo encuentro. Yo mínimamente tengo que saber que yo tengo que ir al Código de Comercio y que por ahí hay un capítulo en los primeros artículos que habla del comerciante para yo ubicar lo que necesito. Y además, digamos, interpretar la norma. Yo creo que hoy estamos en una época donde vamos un poquito más allá. Además, porque, como decía antes, el conocimiento está demasiado accesible. Yo casi que pienso que alguien disciplinado, autodidacta, puede meterse a YouTube, puede entrar a una base de datos, biblioteca virtual, puede comenzar a descargar jurisprudencia de la página de la Corte Suprema y díganme si es cierto o no que
estudia de manera autónoma e independiente las instituciones de derecho para sacar sus propias conclusiones, aunque no desconozco pues la importancia de la relación, digamos, en el aula, pero al final, digamos, a donde quiero llegar es que hoy, en este tiempo, creo que lo que nosotros debemos entregarle a nuestros estudiantes, más que el detalle fino de que esta institución es así, así es como la tienes que trabajar, como yo dueño del conocimiento, te lo transfiero a ti para que tú continúes con el legado, es enseñarle, digamos, análisis crítico, posturas, digamos, en 360 para que el estudiante pueda continuar desarrollando todo lo disciplinar y además conectándolo con otras esferas que resultan importantes para el abogado en nuestros tiempos. Listo, y es el pensamiento global, porque no podemos vivir, digamos, mi ciudad, Colombia, no. O sea, el derecho hay que mirarlo, digamos, desde las diferentes perspectivas y de pronto en una misma situación, cómo puede ser resuelta en otro lugar del mundo. Por ejemplo, entonces ya hoy el pensamiento y la formación del abogado creo que es distinto a cómo nos formaron a nosotros. Desde mi punto de vista, bueno, efectivamente la evolución de cómo fueron educados inclusive nuestros maestros y luego cómo nos educaron a nosotros, sí hay transiciones y las transiciones merecen el respeto. Claramente a los estudiantes, una vez nosotros afirmamos con tanta veracidad de que les permitimos y que no es, y que más bien no nos es permitido negarles la oportunidad de tener contacto con la inteligencia artificial, estamos abriendo una puerta y es a que nos comprometemos con ellos de alguna manera a decirle de qué manera es la mejor manera según el punto de vista de cada uno de nosotros en la que ellos pueden implementarla. En ese sentido, siempre digamos que la noción que llevo al salón de clases y una vez me presento, lo que le digo es, probablemente vayas a salir de mi clase con más dudas que certeza, pero eso te va a obligar a investigar. Y si tú no investigas, si lo que yo te estoy diciendo es verdad o no, aun cuando tú tienes que depositar confianza en mí, tú estás mal. Y en este momento tú me sacas el jugo a mí. ¿Sí? Literalmente se los digo. Y posterior, en 5 años que ya tú seas egresado, lo siento, pero afuera eres competencia. Entonces mira si la competencia la vas a dar, porque todo el tiempo no vas a tener, en su momento cada uno de nosotros nos decían los docentes, no vas a tener el código siempre bajo la manga para defenderte. O sabes dónde está la norma y te ubicas en ella rápidamente o te quedas en nada. Entonces es sugerirles que todo el tiempo no van a estar en herramientas digitales, que hay escenarios donde no les va a ser permitido utilizarla. Y sobre todo a mantener una postura crítica. Empiezo siempre por decirles que el mayor respeto se lo deben a ellos y que se empiezan a defender ellos mismos. Si no se saben defender ellos en cualquier escenario, no van a poder defender a nadie. Entonces, que utilicen las herramientas que se les están dando, que todas están para ellos, para su uso, pero que mantengan absolutamente en todos los escenarios, inclusive con sus docentes, posturas críticas. Esa es la manera en la que les vendo, digamos, la IA y todas las herramientas ofimáticas. Siempre también les digo, aprendan ofimática. La universidad no se lo exige, pero afuera la calle les va a exigir herramientas ofimáticas, les va a exigir que manejen Excel, les va a exigir que manejen un PowerPoint, que manejen una nube, que carguen información. Entonces, si la universidad no les da esas herramientas, apréndanla. Apréndanla, dediquen 5 minutos de la noche antes de ver videos en TikTok, así como hay videos en TikTok de risas y todo, hay videos que instruyen. Entonces utilicen esas herramientas también para aprendizaje. Esa es la manera en la que he tratado de llegar a ellos en todo el tema de la inteligencia artificial. Perfecto. Y en ese contexto y en esa cantidad de cosas que hemos conversado en este espacio, si ustedes pudieran personificar el derecho, ¿cómo lo harían? El derecho es un viejo sabio, está sentado allá lejos, al que hay que rendirle un poco de respeto y pleitesía como si fuese la realeza. Es una mujer un poco más joven, por ahí de 40, 50 años, estricta como la está teniendo con los estudiantes, pero no es querida. O por el contrario, en medio de tanto movimiento, además en medio de tanto desafío que nos genera la inteligencia artificial, es un joven confundido que se está transformando, que está buscando ser.
¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que definitivamente, lejos de ser una mujer feminista, porque no lo soy, el derecho es una mujer que merece respeto. Merece respeto, que es una, puede ser, yo diría que es una persona que sabe tantas cosas, pero se hace el que no sabe nada, que no olvida nada, pero todo el tiempo se hace que se olvida. ¿Por qué? Porque necesita renovarse, necesita adaptarse. Hay una característica que conocemos todos aquí del derecho, es que el derecho nace al mismo tiempo que de todos los estados, con la humanidad, con la civilización realmente, para mitigar el caos. Entonces, sí necesita un poquito de disciplina. Y yo creo que es una mujer disciplinada, que merece respeto y que se hace, que no se acuerda de algunas cosas, pero que realmente siempre recuerda todo. Interesante. Digo, ¿tú coincides con que es más mujer? O por el contrario, le pongo otra figura humana. Yo le coloco otra figura humana, lo que pasa es que no estoy ahora muy segura de cuál colocarle, porque yo no sé si es un viejo loco o un joven inestable. Viejo porque una de las profesiones más antiguas que tenemos es precisamente la abogacía. Joven inestable porque definitivamente tenemos muchas instituciones, teorías, posturas que hoy son pero mañana no. Entonces hoy usted sí puede, por ejemplo, hacer un acuerdo de terminación con un contrato que está, con un trabajador que está en foro de salud pero mañana no, porque es que hay una nueva orientación jurisprudencial. Entonces uno queda como medio loco, ¿sí me entiende? Porque lo que hoy es, mañana no. Entonces, no siempre, dependiendo de pronto del intérprete de turno, uno tiene que ir tomando decisiones distintas o aplicando las mismas instituciones de una manera diferente. En todo caso, como el derecho evoluciona, se adapta a la sociedad, no es estático, eh, yo creo que Miri es loco. Bueno, imagínense, fíjense que mientras estamos hablando de inteligencia artificial, yo le dije a la IA, ChatGPT, ayúdame a hacer un cierre de este segundo episodio de Entre Profes para ver qué tan útil es para las tareas operativas. Entonces yo voy a hacer el cierre como si yo lo dijera y ustedes van a calificar si la inteligencia es útil o no para sacarle unos apuros. Entonces la inteligencia artificial me dice, bueno, profes, como este espacio es entre colegas, me quedo con la certeza de que el derecho no solo se enseña, se vive, se respira y muchas veces también se sobrevive. Detrás de cada clase, detrás de cada ejemplo que damos en el aula, hay una experiencia vivida, una frustración convertida en enseñanza, una anécdota transformada en teoría y sobre todo una profunda convicción de que el derecho cobra sentido cuando logra tocar la vida real. Parece que lo escribiera un ser humano. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes, al auditorio, de las personas que nos van a ver. Gracias por compartir con honestidad, con humor, con cariño. Porque hablar entre profes es también reconocernos como formadores, como colegas y como personas que creen que educar también es una forma de abogar. Es hasta romántica la idea. Esta semana celebramos no solamente la profesión, sino esa pequeña revolución diaria que damos desde el aula, desde cada clase preparada con entrega, desde cada estudiante al que logramos sembrarle una duda, una pregunta o, con suerte, una pasión por este oficio. Y cierra diciendo, que nunca nos falte el argumento, que nunca nos falte la risa, ni ese buen café que nos rescata cuando la jornada se nos extiende. Y que nunca olvidemos que también se hace justicia cuando un estudiante entiende el sentido profundo de una norma. Feliz día y feliz semana del abogado. Ustedes, Milena, muchas gracias. Tati, muchas gracias. Cierre. No entendí nada. Bueno, la verdad es que creo que ha sido un espacio muy ameno, yo me lo disfruté, que se repita, que sigamos repitiendo en distintos escenarios. Bueno, gracias por invitarme. Un espacio que nos permite también conocer experiencias de otros, siempre va a ser importante en el crecimiento de cada uno. Y con respecto a lo que nos dijiste de la IA, bueno, lo único que le agregaría es que los espacios con los compañeros son súper importantes para terapiarnos, para reírnos y hacer más o menos los días. Sobre todo esa palabra me encantó. Es un espacio de terapia.
en el que tú sacas todo aquello que te está contaminando y recibes lo positivo de la historia del otro. Y compartir experiencias positivas. Yo he aplicado en mi ejercicio como docente experiencias que me ha enseñado Milena. He enseñado a ser más estricto con los estudiantes como me lo ha enseñado Tatiana sin proponérselo, pero sobre todo para hacer lo que mejor hacen nuestros pares. Feliz día nuevamente y nos vemos próximamente en el tercer capítulo de Entre Profes. Hasta luego.